Hemos dicho que estamos en Lucas capítulo 10, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 25. Seguimos con la serie de parábolas que estamos llevando en la última semana. Y esta es, creo que para mí es la segunda parábola más conocida después de la parábola del hijo pródigo. Iba a decir, pero mi hermano, ¿por qué usted va a enseñar la parábola de el buen samaritano? Si esa ya nosotros no la sabemos de memoria, ya la hemos escuchado 500.000 veces. Vamos a estudiarla. Quizá usted la escuchó, sí. Quizá usted escuchó una interpretación que alguien le quiso dar en su momento o para algún fin en específico en su momento, pero aquí lo vamos a estudiar dándole la interpretación por la que Jesús lo dijo. Vamos a estudiar la parábola en su contexto, vamos a estudiar la parábola tal, el por qué se dijo. Y creo que hay bastante material y podemos aprender algo nuevo hoy de esta parábola. La parábola del buen samaritano en 10:25. Vamos a leer texto, vamos a hacer un estudio textual. Vamos a leer uno por uno, uno a uno, porque voy a deducir que ya esta parábola la han leído antes y así ganamos tiempo. Vámonos con texto por texto, empezando desde el verso 25. ¿Por qué desde el verso 25? La parábola realmente empieza desde el versículo 30. Pero vamos a leer desde el versículo 25 porque hay que entender el contexto, el por qué Jesús dijo esta parábola, con qué intención y para qué, con qué fin y con el objetivo de qué, de hacer entender hacer entender qué a los que escuchaban. Entonces, todo eso es importante, todas esas preguntas son importantes hacerlas para entender realmente el propósito de la parábola y la parábola en sí. Empezamos con el versículo 25 que dice, y he aquí un intérprete, escuche eso, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Vamos a subrayar la frasecita esa para probarle. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, esta es otra partecita, otra frase que debemos subrayar de este versículo. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Vamos a sustraer toda la información posible de este texto, subrayando las dos frases que le mencioné, para probarle y haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ok. Primero hay que entender quién era y qué papel desempeñaban los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley eran los encargados de traducir la escritura e interpretarla de la forma en que se supone que Dios la había traído y con el mensaje con el que Dios lo había traído. Ellos eran los encargados de enseñar a los escribas y fariseos qué quería decir cada texto, que en ese entonces la Biblia no estaba distribuida por versículos ni capítulos, era una sola lectura. Y ellos eran los encargados de enseñarles a los escribas, a los fariseos, a los maestros de qué interpretación y cómo interpretar las escrituras. Entonces, estamos ante un alto funcionario, por decirlo así, o un alto rango de lo que era la religión judía de la época. Y fue ante Jesús personalmente, ya no envió escriba, ya no envió fariseo, él mismo fue a probarlo, haciéndole preguntas ¿por qué estas preguntas? También tienes que hacernos nosotros esas preguntas. ¿Por qué esas preguntas en específico? Porque eran temas que eran de mucha polémica y controversia dentro de los mismos escribas, dentro de los mismos intérpretes de la ley. Y mire la pregunta que le hizo. Y acuérdese también cuál fue la pregunta que lo hizo. Porque esta no fue la única pregunta que le hizo. Más adelante vamos a leer que le hizo otra pregunta más, pero necesito que se acuerde
de las preguntas que el intérprete le hizo. Entonces, fíjese, haciendo qué heredaré la vida eterna. Él era un intérprete de la ley. Es decir, como de este tiempo, un teólogo que estudió mucho. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta que le hizo automáticamente nos debe llevar a ver y nos debe decir que este intérprete, dentro de todos los que interpretaban, también estaban mal interpretando las escrituras. ¿Por qué? Primero que nada, mira la pregunta, vamos a analizar esa pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta. ¿Y usted cree que, yo estoy seguro que los que estamos aquí en algún momento también nosotros nos hicimos esa pregunta? ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque realmente nosotros no tenemos que hacer nada más para heredar la vida eterna que creer, poner la fe en Jesús. Porque todo lo demás lo hizo Él. La muerte en la cruz, Él derramó su sangre, Él murió, Él resucitó por nosotros. Él hizo todo lo que se tenía que hacer para heredar la vida eterna. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Entonces, automáticamente, el intérprete de la ley está haciendo una pregunta, obvio, dentro del marco de la ley. Jesús todavía no había muerto, ni resucitado, no había muerto ni resucitado. En ese entonces, las personas se salvaban era a través de la ley. Pero esta pregunta la quiero traer a nuestro tiempo, porque incluso todavía en nuestro tiempo, habiendo ya Jesús muerto y resucitado, todavía hay personas que creen que se alcanza la vida eterna haciendo cosas. Y se predican muchas cosas de estas desde los púlpitos y desde cualquier de canales de YouTube que abundan. Hermano, tú tienes que ayunar. Hermano, tú tienes que meterte en 40 días de ayuno. Hermano, tú tienes que... no, 15 minutos eso no sirve para orar. No, hermano, usted tiene que... orar desde las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana hay algo especial. Espérate, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. A las 3 de la mañana, ¿Dios está durmiendo? ¿O es que hay cambio de horario en el cielo que cuando nosotros todos estamos a las 3 de la mañana aquí, allá en el cielo son las 3 de la tarde? ¿Que a esa hora hay que Dios va a escuchar? ¿Será que Dios duerme? ¿Que hay un horario específico para hablar con Dios? O sea, porque es que se crean unas doctrinas superficiales que no son bíblicas y que hoy día se enseñan todavía, tal y como lo hizo aquel intérprete de la ley. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No. Primero que nada, nosotros no tenemos que hacer más nada que creer. Ya Él lo hizo todo. Pero tengo que ayunar, pero tengo que orar, sí. Esos son frutos, producto de que ya tienes esa vida eterna. Pero no haces eso para alcanzar la vida eterna. Nuestras obras no son para ser salvos, sino son evidencia de que somos salvos. Entonces, eso es lo que hay que entender. Pero como hoy día no existe el suficiente conocimiento, hacen un batido de todo, mezclan todo y se toman todo y a la vez aprenden nada. ¿Por qué? Porque no hay un orden de cómo aprender ni cómo enseñar. Porque desde el que enseña hasta el que escucha, aprende mal. Y no se detienen a estudiar las escrituras como debe ser. Y esta parábola en sí, precisamente Jesús la dijo fue por eso. Porque el pueblo de Israel, los judíos, eran extremadamente religiosos. Y su religión giraba en torno a la ley, pero no es explícitamente a la ley que dejó Dios, sino a las interpretaciones que ellos le daban a la ley que Dios le dio. No sé si me hago entender. O sea, Dios dejó una ley y ellos, cada uno la entendía como le daba la gana.
Entonces, su religión la formaron en la interpretación que ellos le daban a la ley y no realmente a como Dios dejó la ley. Y eso es y exactamente lo que pasa hoy día en los altares, en los púlpitos, en las congregaciones. Está la escritura, está la palabra, pero cada quien la interpreta. Yo opino, yo creo que es esto así, no, pero es que hay una regla que nos enseña a estudiar la escritura y que nos enseña a entender la escritura. No es lo que yo pienso o lo que yo creo, porque si fuese así, entonces, ¿cuántas rumas de Biblia existieran? Y es exactamente lo que está pasando hoy día. Cada quien ha mandado a hacer su traducción de la Biblia conforme a lo que entienden ellos y no conforme a lo que Jesús dijo, ni para qué lo dijo, ni para quién lo dijo. Entonces, nosotros no podemos jugar con interpretaciones, porque la misma escritura dice, porque las escrituras no son de interpretación privada. Ya la interpretación, la Biblia nos la da ella misma. Nosotros no necesitamos darle forma. Nosotros lo único que necesitamos es explicarla, tal y como Dios la explicó. Ahora, fíjense en esto. No nos vamos a quedar ahí en esa sola frase porque es que hay bastante. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, me gustaría que lo leyeran, pero yo sé que no vamos, no van a moverse con la Biblia tan rápido. Por lo menos lo voy a buscar yo y presten atención. Si ustedes logran encontrarlo, lo pueden leer también. Pero Efesios 2, 8 y 9, quédese ahí usted en Lucas, porque ahí nos vamos a quedar bastante. Yo leo Efesios 2, 8 y 9. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la ¿qué? Fe. De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La salvación no es de nosotros, es un regalo de Dios. ¿Cierto? No por obras, para que nadie... Usted se imagina, usted llega al cielo y ve acá, hermano, ¿y por qué usted fue que vino para acá? Ah, no, porque es que yo hice 41 días de ayuno, yo le gané por un día a Jesús. ¿Ah? Usted se imagina allá, y entonces allá va a tener un problema Dios con el arcángel Miguel para repartir los galardones. Pues ahora va a ser un problema porque esta hizo más que la otra. ¿Y que entonces? Yo no falté nunca en la iglesia, nunca falté. Entonces, usted se imagina que si fuese por aquí el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso que estaban teniendo ese mismo problema, que pensaban que la salvación se alcanzaba por hacer cosas. Y le dice, no es por obra, para que nadie se gloríe, para que no haya golpe de pecho y yo vine al cielo por mí. No, nosotros llegamos al cielo por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, cerramos ese versículo 25, y nos vamos entonces al versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Fíjese la pregunta, vamos a subrayar la pregunta segunda de ese versículo. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Mire que Jesús no le dijo qué está escrito en el Misná. Ellos tenían más libros, el Misná, y tenían, se me olvidó el otro. Pero Jesús no lo mandó a sus libros, Jesús lo mandó a la ley que le dio Dios, a una tabla que Dios le dio. Pero la segunda pregunta es la que me gustaría que resaltáramos. ¿Cómo lees? ¿Sabe qué significa ese cómo lees en hebreo, en griego? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú? Le pregunta Jesús. ¿Qué está escrito en la ley y qué entiendes tú? Jesús le dijo. Y el intérprete le respondió,
Y dijo en el 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Espérese ahí un momentito. Él está citando la ley. Pero si usted se va a Éxodo 20 o a Deuteronomio 5, ahí es donde se encuentran los 10 mandamientos. Estos 2 mandamientos no aparecen ahí. Estos 2 mandamientos no aparecen en la tabla de los 10 mandamientos. Estos 2 mandamientos se los dijo el mismo Jehová al pueblo. El mismo Dios se lo dijo al pueblo, no escrito. Entonces, si usted revisa la tabla de los 10 mandamientos en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, usted se va a encontrar que de los 10 mandamientos hay 2 tablas. Están divididos los 10 mandamientos en 2 partes. Los 4 primeros mandamientos son relacionados con Dios. Y los 6 últimos mandamientos son relacionados con el prójimo. Los 4 primeros, no tendrás dioses ajenos. O sea, está relacionado con Dios, con el amor y el respeto a Dios. Y los otros 6 están, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás, o sea, todo con el prójimo. Entonces, si usted resume los 10 mandamientos de esas 2 partes, fue la que resumió Jesús en el Nuevo Testamento diciendo, y estas son en Mateo capítulo, ya le digo qué capítulo porque también se me olvidó. En Mateo capítulo 13. Sí. A ver. No lo busque porque después nos vamos a atrasar. Sí, entonces, esos fueron los en Mateo 22. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se pone a ver, esos 2 mandamientos fueron los que Jesús resumió toda la ley. Toda la ley. En realmente, los judíos no tenían 10 mandamientos. Los judíos tenían 613 mandamientos. Tienen actualmente 613 mandamientos. Pero esos mandamientos están resumidos en 2. Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor, ya ustedes lo conocen, y al prójimo. Tal y como lo enseña los mismos 10 mandamientos. Ahora, fíjense en esto. En el verso 27, en el verso 27, el intérprete de la ley le citó automáticamente los 2 mandamientos. Esos 2 mandamientos, ¿a dónde están? Esos 2 mandamientos, uno se encuentra en Deuteronomio 5:6. Yo lo voy a buscar y lo voy a leer para que ustedes no tengan que moverse de ahí de la parábola en la que nos vamos a quedar. 5:6 dijo, yo soy Jehová tu Dios. Es Deuteronomio. Ay, papá, sí, mira mi 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es Deuteronomio 6:5. Y el otro que le citó el mismo, pero se lo citó de memoria. Él no estaba leyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que se lo sabía. Y le citó también Levíticos, capítulo 19, versículo 18. También se lo voy a leer rapidito ahí, mire. Levítico 19, 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Vamos a ir con calma. Este lo vamos a leer un poquito, lo vamos a escudriñar un poquito. Mire, le dice, no, voy a leer desde el 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Vamos a remarcar la frase, los hijos de tu pueblo. Y necesito que se acuerden de esa frase. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firmó eso? Yo, Jehová, dice. Fíjense en esto.
el intérprete de la ley citó de memoria las dos leyes, que es que él mismo está respondiéndose a la pregunta que le hizo a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Qué tú crees es? ¿Cuál que tú crees que son? Y le citó los dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Se lo citó y Jesús le respondió, bien, bien has dicho. Entonces, Jesús aprueba la respuesta de él, porque el intérprete conoce la forma de heredar la vida eterna. Pero ¿qué pasa? La practica de una forma diferente. A que nosotros, ese es uno de los problemas que hoy día tenemos en la iglesia. Nos preocupamos más por lo que no sabemos y no nos preocupamos por vivir lo que ya sí sabemos. No, pero es que yo no sé. Vive lo que tú sabes de la Biblia. Vívelo. Estamos más preocupados por lo que no sabemos, que en su momento lo vas a ir aprendiendo dependiendo de tus ganas. Pero lo que ya sabes, eso ponlo a prueba. Ponlo en práctica, vívelo. Ahora, Jesús aprobó la respuesta, porque es que conocía la forma de llegar al cielo. Pero lo que quiero subrayar de ese texto es ya me perdí yo. Aquí estoy. Bien ha respondido esto. Bien ha respondido esto. Mire, Jesús le está diciendo, respondiste bien. Porque sí, se la citó así. Él no sacó un rollo, no sacó la Biblia. Él de la mente se la sabía. Es que hay cosas que nosotros no las sabemos, pero no las ponemos en práctica. ¿Ah? Sabemos que debemos hacer lo bueno y no lo hacemos. No me da la gana. No quiero hacerlo y punto. No, pero es que no se lo merece. Y yo sí me lo merezco. Yo sí me merezco que Dios me dé todo lo que me ha dado, aunque yo vea que sea poco. No, pero yo no lo voy a hacer porque... Y yo sí me merezco que Dios sí haga lo que yo pido. Los mandamientos se relacionan con dos. Las relaciones. Los mandamientos tienen relación ambos. Amor a Dios, amor al prójimo. Entonces, Primera de Juan capítulo 4, no lo busque. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, yo se lo voy a leer. Fíjese esto. Fíjese esto. Primera de Juan 4, 20 y 21, mire lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dice el versículo 21. De él, ¿de quién? De Dios. El que ama a Dios, ame también a su prójimo, a su hermano. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Vamos al versículo 29, para no detenernos ahí. Mire la palabra, la segunda pregunta que le hizo. Le dije que íbamos a encontrarnos con una segunda pregunta que le hizo el intérprete. Mira aquí en el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe? Los intérpretes de la ley tenían una mala interpretación de la palabra prójimo.
de la palabra prójimo. Los intérpretes de la ley tenían una mala interpretación de la palabra prójimo. Tenían dos inclinaciones. Ellos decían que el prójimo, en una decían que el prójimo era su familia cercana, sus familiares cercanos. Madre, padre, hijo, ese era el prójimo. Y en otra decían que sus prójimos solamente eran los de su pueblo. O, más bien, los judíos rectos. Porque los publicanos eran judíos. Pero como eran ladrones, ellos lo tenían como inmundos. Siendo judíos, viviendo dentro de ellos, pero lo tenían como inmundos. Los señalaban como pecadores. Pero eran judíos. Entonces, todo lo que eran los publicanos, pecadores, rameras y toda clase de gente pecaminosa para ellos no eran prójimos. No eran prójimos. Preste la atención. Por el porqué de la parábola, ahora se lo voy a decir después de esto, porque aquí está. Y ellos la apoyaban en las escrituras, en Salmo 5.5 y Salmo 139, 21 y 22. Voy a leerlo, miren. Voy a leer primero Salmo 5.5. De donde ellos sacaban que no prójimo. No, nada más el prójimo son los míos. No, eso es el prójimo. No, el prójimo no solamente son los míos. Mire, Salmo 5.5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios aborrece. David está hablando ahí. Eso no lo está diciendo Dios. Eso no lo está diciendo Dios. Eso lo está diciendo David. Dios no aborrece al que hace iniquidad. Dios aborrece la iniquidad. Dios ama a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Y quién es el mundo? Entonces, ¿Dios ama o aborrece al que hace la iniquidad? Dios ama, nos ama a todos, pero aborrece lo que nosotros hacemos. Pero ellos interpretaban que Dios aborrecía a el que hacía iniquidad, como si ellos mismos no hicieran iniquidades. Esa era la interpretación que daban ellos. Y de allí sacaron de una frase de David, y fíjese también en Salmo 139, versículos 21 y 22, de acá sacaban también eso, de que ellos tenían que solamente como prójimo a la familia y a los que eran rectos y justos delante de ellos. Oye, se me perdió el Salmo 139. Ya aquí está. 21 y 22. No odio. Fíjese cómo dice no odio. No dice no odias. ¿Quién está hablando ahí? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Ahí está hablando David. No dice no odias. Dice no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Lo tengo por enemigos. Imagínese usted. Esa era la interpretación que le daban los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley a estos textos. ¿Por qué? Porque eso se ajustaba perfectamente a sus sentimientos y sus emociones, a lo que ellos querían. Yo odio al que hace pecado. Pero yo no sé si usted se acuerda cuando estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera. El que tire la primera piedra. ¿Por qué no tiraron la piedra? Porque internamente comenzaron a ser redarguidos y entendieron que ellos también tenían pecado. Pero espérate, la ley la interpretaban como que si ellos fueran los pulcros y justos que no tenían ni un pecado. Pero, ¿para qué? Para tener ocasión o un respaldo bíblico, entre comillas, para odiar a los demás. Pero realmente, imagínese usted en esto.
La actitud correcta que enseñó Jesús de este tema en Lucas 6. Echa un poquito a las páginas para atrás. Pero regresamos a Lucas 10. Solamente eche 4 capítulos hacia atrás. Mira Lucas 6. Esta es la actitud correcta. Lucas 6, 27. Ahí vamos a leer bastante. Lucas 6, 27. Lo tenemos, ¿verdad? El título que le dice. El amor hacia quiénes? A los enemigos. Y regla de oro, imagínense. Leo. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a quienes. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Ora por los que te calumnian. Al que te hieren una mejilla. ¿Qué cosa? ¿Cómo? No le suelta la recta a uno mismo ahí, no. No le suelte la recta, dice, preséntale la otra. ¿Ah? Y al que te quite la capa, o sea, al que te quite lo que más te gusta, no te resista, deja que se lo lleve. Ni aun la túnica le niegue. Ah, te quitaron los lentes, entrégale también los estuches. Me llevaron el tanque de gas. Y no quisieron la estufa. Ah, entonces, a cualquiera que te pida, ¿qué cosa? ¿Qué hay que hacer? A cualquiera. Espérate. Ahí no dice a lo que son mi familia nada más. Ahí no dice la más a lo que son mi pueblo de la congregación nada más. Ahí dice a ¿quién es cualquiera? ¿Quién es cualquiera? Prójimo. Ahora voy a explicar esa palabrita prójimo. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Ay, no, pero así tampoco. ¿Ah? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué mérito también tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, ¿a quién? A vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos de quién. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire la postura correcta. Regresamos a Lucas 10, la parábola. Mire la postura correcta que enseñó Jesús y que era enseñada desde el principio. Jehová le dijo, no aborrezca. En Levítico 6, no aborrezca. Ah, ellos aborrecieron. Y Dios le dijo, no aborrezca. Ellos aborrecieron de todas maneras, porque interpretaron la cosa como le dio la gana, porque es que así era mejor para ellos. No era mejor como decía Dios, era mejor como yo lo interpreto, porque es que así puedo manifestar mi odio. Y estoy justificándolo con versículos. Ahora, ¿a dónde quedamos en el versículo qué? Estamos en el 29, ¿cierto? 30, cualquiera que te pida, ¿Quién es mi prójimo? Regresamos a Lucas 10. ¿Quién es mi prójimo? Esta es la interpretación, esta es la explicación más fácil que yo le puedo dar para que entendamos quién es prójimo.
vamos a quitarle a la palabra prójimo la J y póngale la letra X. ¿Cómo diría? ¿Cómo? El próximo, el más próximo a usted, ese es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo a usted. El próximo a usted, ese es el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todos los que están alrededor. Todos con los que puedas tener contacto. ¿Quién es mi prójimo? Todos con los que lidio todos los días. O con el que no voy a lidiar solamente una vez en mi vida. Ese también. Imagínese usted. Ellos interpretaban la escritura a su forma. Se parece a lo que se vive hoy, ¿no? Interpretan las escrituras a su forma. Y yo he escuchado predicadores burlándose de Jonás. Yo le expliqué esto, yo creo que la semana pasada a ustedes, no acá. He escuchado cristianos burlándose de Jonás. Ah, mira, ese bobo de Jonás. Ese Jonás, yo no sé qué tenía en la cabeza. Dice que huyendo de la presencia de Dios, dice. Y ellos se ríen de eso. ¿Cómo se le ocurre a él tratar de huir de la presencia de Dios? Espérate. Jonás no es el bobo. El ignorante es usted. Porque es que el contexto de eso, de los tiempos de Jonás, no es el mismo que el de hoy. En ese entonces, en el tiempo de Jonás, la presencia de Jehová solamente habitaba ¿dónde? En el arca. ¿O no? ¿O todo el mundo tenía el Espíritu Santo como hoy? La presencia de Jehová estaba en el arca. ¿Y dónde reposaba el arca? En Jerusalén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo Jonás? Me voy de Jerusalén lo más lejos, porque allá en Jerusalén es que está Jehová. Ahora, una cosa es que la presencia de Jehová estuviera en el arca en Jerusalén, y otra cosa es que los ojos de Jehová están en todas partes. ¿Sí están entendiendo, no? Una cosa es que la presencia de Dios en ese entonces estaba en el arca, pero los ojos de Jehová sí están en todas partes. Ahora, eso lo entienden mal. Como también entienden mal de que David danzaba. Pero si tú lees todo el texto completo, te vas a dar cuenta que David danzaba delante de la presencia de Jehová. ¿Delante de quién? Del arca, donde estaba la presencia de Jehová. Pero David no danzaba tumbando silla. Él danzaba de una forma ordenada, glorificando a Dios, porque la danza no es pecado, siempre y cuando sea para glorificar a Dios y no un entretenimiento como hoy día lo tienen en las diferentes congregaciones. Entonces, entendamos algo. Entendamos algo. Hay que interpretar las escrituras de forma correcta. Mire que no solamente en este tiempo es el problema de que interpretan la escritura incorrecta. También en el tiempo de Jesús, los que encargados de eso lo interpretaban mal. Vamos a seguir con el texto. El texto, ¿cuál es que estábamos? 29. Entonces, nos dimos cuenta que ellos interpretaban incorrectamente esos textos. Pero Jesús dijo la actitud correcta, que nosotros teníamos que amar a nuestros enemigos. Ellos mandaban, no sé si usted se acuerda de un texto que dijo, oíste que fue dicho por los antiguos. Amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho por los antiguos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dijo, no, mas yo os digo, ama
a tu enemigo, ámalos, ámalo, ámalo. Esta es la interpretación correcta. Pero, entonces, todo esto se lo he dicho, no hemos entrado a la parábola empieza del versículo 30 en adelante. Pero todo esto se lo digo para que entendamos el contexto de por qué Jesús dijo esta parábola. Porque en ese entonces había tanta discrepancia y tanta mala interpretación que no se sabía que había una disputa entre los líderes religiosos de quién era su prójimo. Y Jesús le da esta enseñanza, esta parábola, para enseñarle quién era su prójimo. Y ahí nos vamos a dar cuenta leyendo. Más adelante. Seguimos con el verso 30. Vamos a entrar a la parábola. El versículo 30. ¿Qué buscaba Jesús con esta parábola? Una pregunta que le hago. ¿Qué buscaba Jesús con esta parábola? Mostrarle lo que es el prójimo. Hacerle entender a todos los que escuchaban que las interpretaciones de los intérpretes de la ley eran incorrectas, número 1. Número 2, que la ley mal aplicada era legalismo. Que la ley mal aplicada era legalismo. Por eso que hoy día usted vaya a tanta iglesia y hay tantas normas que usted, búsquenla en la Biblia, no existen, pero ellos tienen esas normas. La ley mal aplicada es legalismo. No use pantalón, no use el otro, no usa el otro, quítate esto, ponte el otro. Legalismo. Esos son ley mal interpretada. De ahí, ¿de dónde usted cree que sacan los testigos de Jehová? Le prohíben a sus feligreses, mujeres, usar tacones. Un texto, una ley mal interpretada. De que por más que, cuando Jesús dijo que por más que te afanen no podréis añadir un codo a tu estatura. De ahí sacan que las mujeres no pueden usar tacón. ¿Qué tiene que ver eso con el tacón? Pero ellos le dan esa interpretación mal. Y así hay un montón de malas interpretaciones que se le da a las escrituras y nosotros las repetimos de generación en generación, tanto así que hoy creemos que es verdad. Ahora, fíjense en esto. Otra de las cosas que Jesús quiso enseñar con la parábola era el espíritu de la ley, que era el amor y la misericordia al prójimo. ¿Por qué? Porque los intérpretes, los escribas y fariseos enseñaban la ley de una forma tajante y una forma incorrecta. Pero realmente la ley tenía un espíritu detrás de ella que solamente manifestaba amor. La ley te manda a amar y a tener misericordia. Porque cuando usted se va a la ley, usted va a leer, no tendrá dioses ajenos. O sea, Dios quiere que me ames a mí. Quiero que me ames a mí, te está diciendo Dios. En los 4 primeros de los 10 mandamientos, en los 4 primeros mandamientos, Dios te está diciendo, ámame a mí. En los otros 6, ama a tu prójimo. Entonces, en la ley, ese era el espíritu de la ley. Amor a Dios, amor al prójimo. El amor se manifiesta en misericordia. Ahora, fíjense en esto. Esos eran los propósitos de Jesús con esta parábola. Pero vamos a leer desde el 30 y vamos a darle a la materia de la... Vamos a leer la parábola completa, versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole
vamos a resaltar esta frase, medio muerto. No lo dejaron muerto, dejaron medio. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? Y de los líderes. Asimismo un levita. ¿Y quién era el levita? Los que servían en el templo. Eran ayudantes de los sacerdotes en el templo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? También pasó de largo. Pero un samaritano era para el judío un inmundo. No eran prójimos. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Compasión. A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. En ese tiempo no había acetaminofén ni paracetamol ni nada de esa cosa. Aceite y vino era lo que era, ¿no? Entonces, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, o sea, ya pasó un día. Otro día al partir sacó ¿cuántos? 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire la pregunta que hizo Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjense en algo. Voy a empezar de atrás para adelante. Mira el versículo 37. El que usó misericordia con él. Jesús le preguntó, ¿quién es entre los 3 el que te parece que fue el prójimo? El intérprete de la ley no dijo el samaritano, porque odiaban tanto a los samaritanos que el mismo odio no le permitía mencionar, decir, ¿sabe qué fue el samaritano? A veces hay tanto odio en los corazones que no nos dejan ni mencionar el nombre de la persona. ¿Ah? A veces hay tanto rencor que yo prefiero mejor, no me hable de él. No le ha pasado, no le ha tocado escuchar a la persona. No me hable de él. Tanto rencor y tanto odio. Pero no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un intérprete de la ley que se supone que debía dominar la ley, entender que la ley me manda a amar al prójimo y amar a Dios. Y tenía ese odio que ni siquiera pudo mencionar al samaritano. Dijo, el que hizo misericordia. Como quien dice, Efectivamente. ese. ¿Qué denota eso? Odio y desprecio. ¿Ah? Fíjese, pero vamos a analizar en los versículos 31 y 32, donde dice que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo el levita. Vamos a analizar esos 2 textos. ¿Cómo lo vamos a empezar a analizar? ¿Qué pregunta es la primera que deberíamos hacerlo? ¿Por qué tanto el sacerdote como el levita no lo socorrieron? Porque no lo veían como prójimo. No. Ahora vamos a ver por qué. Números. En la Biblia está Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el 4 libro. Números. Y ponga un dedito ahí en Lucas, que regresamos a Lucas. Mira, Números. Número 19.
versículo 11. ¿Qué dice? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Fíjese esto. El levita y el sacerdote que estaban ministraban en el templo, ministraban las cosas de Dios, ellos no podían ser inmundos, no podían tocarlo. Estaba casi muerto, pero no estaba muerto. Porque lo que pasó aquí, ¿qué fue? Que ellos eran tan religiosos, eran tan pegados a la mala interpretación de la ley, que ni siquiera les dio por acercarse a ver si ya estaba muerto Casi muerto. o es casi muerto. Por eso que le dije, resalten eso de casi muerto. ¿Usted cree que si ellos le daban la mano al levita, el levita o el sacerdote le daba la mano al moribundo, quedaban inmundos? No, porque no estaba muerto. Pero ellos preferían mostrarse impolutos. Yo no lo voy a tocar. A veces la religiosidad nos lleva a alejarnos del amor y de la misericordia. ¿A usted no le parece, no le suena esto? Se está muriendo un familiar y no puedo donar sangre porque mi religión no me lo permite. ¿No le suena eso? Se mueren, mejor se mueren. A veces la religiosidad, y no solamente ellos, los testigos de Jehová, eso. También a veces nosotros practicamos, tenemos este tipo de práctica. No, yo no me voy a meter en eso porque eso no es problema mío. ¿Y dónde está el amor y la misericordia? ¿Y dónde está el amor y la misericordia? ¿Tú crees que interviniendo en ese tipo de problemas te vas a hacer inmundo? No. Ahora si tú me dices que están dándose cuchillo y bala, tú no tienes nada que hacer ahí. Pero si depende de ti establecer paz, hazlo. Bueno, vamos a seguir que falta bastante, ¿no? Y el tiempo ya se nos fue volando. Mire, regresamos a Lucas, a la parábola, Lucas 10. En el versículo 31 y 32 nos dimos cuenta del por qué el levita y los sacerdotes no lo tocaron. ¿Ve? Porque eran tan apegados a la ley mal interpretada. ¿Se da cuenta? Esto nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Porque esa parábola la habíamos leído como carretilla. Brrr. No nos parábamos a detener, no nos deteníamos a ver por qué es que ellos no. Porque la Biblia tiene la respuesta al por qué. Verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas. Perdón, el verso 33 estamos, Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Voy a leer ahí mismo el 34. Y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a darlo hasta ahí. Fíjense en esto. ¿Qué enseña este verso 33 y 34? Que el samaritano no le importó ni siquiera con su vida, pero hizo uso de amor y misericordia. Pero hermano, ¿y por qué usted dice que qué tiene que ver con la vida el samaritano ahí de él? Vamos a ponernos nuevamente, vamos a entrar al contexto de ese tiempo. ¿Usted se imagina que ese judío se hubiese muerto en manos del samaritano? De hecho, ¿Qué hubiesen pensado los judíos? ya ellos fueron. ¿Qué hubiesen hecho los judíos? Lo apedrean. Lo primero que hubiesen hecho, lo mató. Hay que apedrear.
Y si mató a uno de los nuestros, hay que ¿qué? Vamos a matarlo también. ¿No era así? Recuerda que la ley decía ojo por ojo. Entonces, no puso en juego su vida el samaritano. ¿Por qué? Por el amor y la misericordia. ¿Quién? Yo. Eso no es problema mío. Que se lo lleve quien lo trajo. Cada uno que querrá que con su propia uña. ¿Eh? No, a este no le importó. Él mostró amor y misericordia. Pero fíjense en algo importantísimo. Un samaritano, uno que no era prójimo, conforme a la interpretación de ellos, ese no era prójimo. Sí hizo uso de la ley de ellos mismos y manifestó el espíritu de la ley, que es el amor y la misericordia, y lo puso en práctica. El samaritano socorrió a alguien que lo odiaba. ¿No era así? Ahí no dice así. Ahí dice que fue movido a misericordia. Fue movido. Ahí no dice que Dios se lo puso. Que Dios se lo puso. No, no. La Biblia no Ese sabe. Rosa 3.1 no está. Rosa 3.1. Ahí dice que fue movido a misericordia. Imagínese usted, el samaritano dándole la mano a él que odiaba, al que lo odiaba. Supuestamente. Al que ellos decían que era inmundo, es el que se está mostrando amoroso y misericordioso. Pero mire, voy a leer rapidito el verso 35. Otro día al partir sacó, ¿qué cosa? 2 denarios. Y se los dio al mocerero. Vamos a darle ahí porque el tiempo se me acabó. Mire, 2 denarios, ya nosotros creo que hemos explicado que un denario representaba un día de trabajo. Ese samaritano sacrificó 2 días de trabajo por alguien que no lo amaba, que más bien lo odiaba. Sacrificó 2 días de trabajo. Él no dijo, no, pero ¿y si me quedo yo sin plata? Tenía que pagar cuando regresaba lo que demás que debía. Y no solamente sacrificó 2 denarios, sino como mínimo 2 denarios, porque uno no sabe si el moribundo gastó más. Imagínense qué tanto amor y misericordia mostró el samaritano por el prójimo que lo odiaba. Mire toda la información que tiene esta parábola. Que si hubiera sido al revés, lo deja que se fuera. No, es que ya antes lo dejaron tirado. Ah, pero espérese. ¿A usted no le suena eso en este tiempo? Que si usted se encuentra con gente que no son cristianas y tienen más amor y misericordia que la gente que está en la iglesia a lo suyo. Eso, que no van a la iglesia, que son gente buena. Santo de Israel. No, mire que hay hermano. Usted llega a la iglesia y está sentado en una banca, la iglesia está llena, ellos tienen su Biblia en la otra y está parado usted y no le dicen, venga hermano, siéntese. No, que es separado. Ese problema es suyo. Qué falta de amor. Mira que viene la señora, está mayor del puesto. No, que se vea allá. Creciendo igual. Usted no se encuentra con gente que no son cristianas y tienen más misericordia con los demás que los mismos cristianos. De eso se trata la parábola. Eso no me lo estoy inventando yo, usted lo está leyendo. Jesús le está diciendo, ustedes que son los que tienen que practicar el amor y la misericordia, no la practican. Vamos a meternos en ese contexto. Mire el contexto bien, mire el contexto bien. Mire el contexto bien. En los versículos 30, ¿cuál fue que leímos? Los 34 y 35, ¿cierto? 34 y 35. Vamos a meternos bien en el contexto. Seguimos con el 35, ¿no? 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios. Ya eso lo leímos. Vamos a ubicarnos
en ese contexto. Vamos a ubicarlo en tiempo y espacio. Por eso, ¿se acuerdan que le dije, recuerden, quién fue que le hizo la pregunta a Jesús? Las dos preguntas. El intérprete de la ley. ¿Quién le hizo la pregunta? Y era de los principales judíos. Bien. ¿Quién estaban escuchando la parábola? Los judíos. ¿No? Los judíos. ¿A quién Jesús estaba exaltando con la parábola en medio del pueblo judío y en medio de los líderes religiosos? ¿A quién Jesús estaba exaltando? Al samaritano. Jesús está exaltando a un impuro ante un pueblo que supuestamente era puro a través de la pregunta de un mismo líder religioso de ellos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está entendiendo entonces el porqué de la parábola ahora? El propósito de esa parábola era hacerle entender a ellos quién era el prójimo y que ellos en sí estaban tan lejos de la ley. Estaban tan lejos de la ley teniéndola en la mano. Es que así también nosotros hoy día hay tantos cristianos tan lejos de la palabra de Dios teniendo la Biblia en la mano. Están tan lejos de la palabra de Dios teniendo la Biblia en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús, tienen es una religión. No es lo mismo tener una religión que tener a Jesús. Cuando usted tiene a Jesús, usted obra, ama, camina como Jesús. Pero cuando usted tiene una religión, usted se basa y se rige en base a lo que le dijeron, le enseñaron y es por ahí. Y usted no va a ver por los ojos de nadie más, sino a través de esa religión. Entonces, lo que está enseñando Jesús con esta parábola es, a mí no me importa tu religión. A mí me importa que tú ames. Eso es lo que le está diciendo. A mí no me importa tu religión. Ahora, voy a cerrar con esto. ¿Por qué es importante amar al prójimo? ¿Por qué? Mateo capítulo 25. Ya cerramos con eso. Vamos a leerlo todo porque es largo. Y cerramos con eso. Mateo capítulo 25. Versículo 31 al 37. A ver, creo que yo me equivoqué. Mateo 25, 31 al 37. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Ajá. Serán reunidas todas Las naciones. delante de él, todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Aquí es donde empieza el por qué es importante
amar al prójimo, del verso 35. Mira lo que dice. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste, estuve desnudo, Me bendiga. enfermo me visitaste. y en la cárcel y viniste a mí. Escucha esto. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a quién, A A uno uno de de mis mis hermanos más pequeños. pequeños, ¿qué dice? ¿A quién se lo a mí hiciste? lo hiciste. Ah, que si se lo hiciste a tu prójimo, A me mí lo hiciste a mí. ¿Ya ve la importancia del amor al prójimo? ¿Ya ve por qué la parábola? Si tienes amor al prójimo, amando al prójimo, me estás amando a mí. Haciéndole bien al prójimo, me estás haciendo bien a mí. Porque el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, Uno va a decir que ¿se acuerda del versículo de primera de Juan 4 que leímos hace un rato? Señor, que no lo has visto. ¿Entendimos el propósito de la parábola? ¿Entendimos la parábola bien? ¿Aprendimos algo? Sí. Vamos a orar y damos darle gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias por tu